Evangelio de hoy miércoles 18 de diciembre del 2024. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Capítulo 1, versículo 18 al 24. La generación de Jesucristo fue de esta manera. María, su madre, estaba desposada con José y, antes de vivir juntos, resultó que ella esperaba un hijo por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, como era justo y no quería difamarla, decidió repudiarla en privado. Pero, apenas había tomado esta resolución, se le apareció en sueños un ángel del Señor que le dijo: José, hijo de David, no temas acoger a María, tu mujer, porque la criatura que hay en ella viene del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de los pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliese lo que habla dicho el Señor por medio del profeta. Mirad, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Cuando José se despertó, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor y acogió a su mujer. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio según San Mateo nos presenta uno de los momentos más trascendentales de la historia de la salvación. El anuncio a José de la concepción de Jesús por obra del Espíritu Santo. Esta escena, en apariencia sencilla, está cargada de profundos significados espirituales y humanos. El evangelista Mateo nos introduce en el corazón del misterio de la encarnación, a través de una figura poco mencionada, pero de gran importancia: San José, el hombre justo. La historia que narra Mateo es una invitación a reflexionar sobre la fe, la obediencia, la confianza y la humildad en la vida cristiana. En primer lugar, es importante señalar que José no era un hombre cualquiera. Él, al igual que María, fue elegido por Dios para cumplir una misión crucial en la historia de la humanidad. San José no solo fue el esposo de María, sino el hombre encargado de cuidar, proteger y educar al Hijo de Dios hecho carne. Pero, antes de asumir este rol, José se encontraba en una encrucijada. Él había recibido una noticia que desbordaba la lógica humana. Su prometida, María, estaba embarazada, y él no era el padre. La situación parecía clara. Si se aplicaba la ley, María debía ser repudiada. Sin embargo, José, que ya era un hombre justo, no quería hacerle daño y decidió hacerlo en secreto. Este es el primer acto de fe de José: la disposición a actuar con misericordia y justicia, sin caer en la condena precipitada. El ángel del Señor se le aparece en sueños para revelarle la verdad. El embarazo de María no es fruto de la infidelidad, sino del Espíritu Santo, y el niño que ella lleva en su vientre es el Salvador, el Mesías prometido. El ángel le pide a José que no tema tomar a María como su esposa, porque lo que ha sucedido en ella es obra de Dios. Aquí es donde comienza la verdadera respuesta de fe de José: aceptar lo que no entiende, aceptar lo que sobrepasa su razón y su lógica. La obediencia de José es un ejemplo paradigmático de cómo vivir la fe cristiana. No cuestiona ni duda, simplemente confía en el plan divino, aunque no tenga todas las respuestas. Este acto de confianza nos desafía profundamente. Vivimos en un mundo en el que las certezas y explicaciones son muy valoradas. Buscamos comprender y controlar cada aspecto de nuestras vidas. Y cuando algo escapa a nuestro entendimiento,
tendemos a rechazarlo o a temerlo. José, sin embargo, nos enseña que la fe verdadera no siempre tiene que ver con entenderlo todo, sino con confiar en que Dios sabe lo que hace. Dios no nos pide que comprendamos su voluntad completamente, sino que confiemos en ella. Como José, debemos aprender a decir sí incluso cuando no entendemos los caminos de Dios, confiando en que Él es el autor de nuestra vida y que, en su amor, tiene siempre el mejor propósito para nosotros. La obediencia de José también nos muestra el valor de la humildad. José no busca gloria ni reconocimiento. En todo momento, su vida permanece en la sombra, al servicio de María y Jesús. No se jacta de su rol ni busca notoriedad. Esto es especialmente relevante en una cultura donde el deseo de ser visto y reconocido puede llevarnos a hacer cosas para destacar o recibir elogios. José nos invita a vivir la humildad como un valor fundamental del cristiano. Hacer el bien sin esperar recompensa. Actuar con generosidad sin buscar la alabanza. Jesús mismo vivió de esta manera. Y José, al seguir su ejemplo, muestra el camino de la verdadera grandeza en el reino de Dios. El llamado a vivir en la oscuridad, a veces, es uno de los aspectos más difíciles de la vida cristiana. San José, al aceptar el plan de Dios, se enfrenta a la incertidumbre, al rechazo de la sociedad y a la incomprensión de aquellos que podrían haberle juzgado por tomar a María como esposa. Sin embargo, José no se deja llevar por las expectativas sociales ni por el miedo al que dirán. Él sabe que está actuando según la voluntad de Dios. Y eso es suficiente para él. En el contexto actual, somos constantemente bombardeados por la opinión pública. Y la presión social a menudo nos lleva a actuar de maneras que no están alineadas con lo que Dios desea para nosotros. La vida de José nos invita a ser valientes en nuestra fe, a ser coherentes con lo que creemos, incluso cuando eso nos expone a la incomodidad o a la crítica. Además, este episodio nos enseña la importancia de la familia en el plan de Dios. La familia de Jesús, conformada por María, José y el niño, es un modelo para toda la humanidad. A través de esta familia humilde y sencilla, Dios comienza a realizar la redención del mundo. La vida de José demuestra que no se necesita ser una figura pública o un líder mundial para hacer una diferencia significativa en el plan divino. A veces, la verdadera grandeza se encuentra en lo más sencillo, en el cuidado de los más pequeños, en la protección de los vulnerables, en la dedicación a la familia. José, al ser fiel a su vocación, demuestra que la santidad se puede vivir en lo cotidiano, en los gestos simples de amor y servicio. La obediencia de José también nos invita a reflexionar sobre nuestra propia relación con Dios. Muchas veces, como José, recibimos llamadas de Dios que parecen incomprensibles o imposibles. Nos sentimos incapaces de cumplir con lo que Él nos pide. Sin embargo, al igual que José, somos llamados a confiar. La fe no es la ausencia de dudas, sino la disposición a confiar a pesar de ellas. José, al aceptar la misión que Dios le encomienda, demuestra que el verdadero camino hacia Dios está marcado por la confianza absoluta en Él. Incluso cuando no entendemos el propósito detrás de cada paso que damos. Es significativo que el ángel del Señor le revele a José el nombre que debe poner al niño. Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados, Mateo 1, 21. Este nombre no es solo un detalle.
sino una proclamación de la misión del niño. Jesús es el Salvador, el Redentor. Al aceptar el nombre dado por el ángel, José reconoce y asume su parte en el plan de salvación. Su misión es custodiar, proteger y criar al Salvador del mundo. Esta responsabilidad no es una carga, sino un honor inmenso que, sin duda, José acepta con humildad y dedicación. San José, al aceptar la voluntad de Dios sin reservas, se convierte en un modelo para todos los cristianos. Su ejemplo nos recuerda que no siempre entenderemos los caminos de Dios, pero que la obediencia es la clave para vivir plenamente según su voluntad. A menudo, nuestras vidas están marcadas por incertidumbres, desafíos y decisiones difíciles. Sin embargo, cuando nos entregamos a Dios con un corazón dispuesto, confiamos en que Él tiene un plan para nosotros. Un plan que va más allá de lo que podemos ver y comprender. Como José, debemos aprender a confiar sin temor, sabiendo que Dios está al control de cada situación. La vida de José también nos invita a reflexionar sobre la importancia del silencio en la vida espiritual. No se nos dice mucho sobre lo que pensó o sintió José, pero su acción habla por él. El silencio de José es significativo, ya que no se desvió en dudas o quejas, sino que ayudó con humildad y sencillez lo que Dios le pedía. En nuestra sociedad actual, ruidosa y llena de distracciones, el silencio se convierte en un espacio vital para escuchar la voz de Dios. La oración y la meditación en el silencio nos permiten discernir la voluntad divina, alejándonos de la agitación de la vida cotidiana y abriéndonos a la paz interior. Es importante recordar que José no fue un hombre perfecto, sino un hombre justo. No obstante, su justicia no se basaba en la perfección de sus acciones, sino en su disposición a seguir a Dios con todo su corazón. La santidad no se logra a través de una vida sin errores, sino a través de la humildad para reconocer nuestras limitaciones, la disposición para aprender de nuestras fallas, y la obediencia a Dios a pesar de ellas. José, con su vida sencilla, nos enseña que la santidad está más en las actitudes del corazón que en la perfección de nuestras obras. El papel de José como protector y cuidador de la familia de Nazaret subraya otro aspecto fundamental de la vida cristiana: el servicio. En el contexto familiar, en el trabajo cotidiano, en las relaciones humanas. Nuestra verdadera grandeza no se encuentra en lo que recibimos, sino en lo que damos. José, al cuidar de María y Jesús, nos recuerda que la vida cristiana es una vida de servicio desinteresado, de entrega generosa a los demás. Ser verdaderos discípulos de Cristo implica ver las necesidades del otro y responder con amor y acción, tal como lo hizo José en su vida cotidiana. Además, la figura de José también nos habla de la importancia de ser hombres y mujeres de esperanza. El contexto histórico en el que se desarrolla este pasaje es uno de gran incertidumbre. El pueblo de Israel esperaba al Mesías, pero las circunstancias eran difíciles. Sin embargo, José no dejó que la oscuridad de su tiempo lo hiciera vacilar en su fe. Él, al igual que María, acogió la promesa de la salvación sin perder la esperanza, sabiendo que Dios está siempre presente y cumple sus promesas a su debido tiempo. La esperanza cristiana no es una esperanza pasiva, sino activa.
que nos impulsa a vivir con confianza, a pesar de las dificultades. Cuando el ángel le habla a José en sueños, la revelación no solo le aclara la identidad del niño, sino que también le da un propósito claro. Él salvará a su pueblo de sus pecados, Mateo 1, 21. Este anuncio no solo es una revelación sobre el destino del niño, sino también un recordatorio del papel fundamental que José tiene en este plan de salvación. José no es simplemente un espectador en la historia, sino un participante activo. Al aceptar a María y al niño en su vida, José se convierte en el guardián del Salvador, en el custodio del misterio de la encarnación. El llamado de José a ser parte del plan de Dios es también un llamado para todos nosotros. Cada uno de nosotros tiene una misión en la historia de la salvación. Y nuestra vida tiene un propósito mucho más grande de lo que podemos imaginar. El ejemplo de José también es un llamado a ser protector de la vida. Como hombre justo, José no solo protegió a Jesús de los peligros físicos, sino que también protegió la vida del Espíritu. Al aceptar el misterio de la encarnación y a María como su esposa, José cuidó el más grande de los regalos, la vida misma. Hoy, somos llamados a proteger la vida en todas sus formas, desde la concepción hasta su fin natural. En todas las circunstancias y en todos los momentos. Ser cristianos implica ser defensores de la dignidad humana, del respeto por la vida, tal como lo hizo San José. El paso que dio José al obedecer al ángel y tomar a María como su esposa, aunque en principio pudo parecer arriesgado y costoso, resultó ser la puerta de entrada al cumplimiento de las promesas de Dios. Él nunca imaginó que su vida sería la que acogería al Salvador del mundo. Pero su fidelidad lo colocó en el centro de la historia de la salvación. A veces, el camino hacia el cumplimiento de la voluntad de Dios no está claro. Pero la obediencia siempre lleva a la realización de los más grandes propósitos divinos. José es un ejemplo de que cuando confiamos en Dios, Él abre caminos que no podemos prever. La vida de San José también es una invitación a la fidelidad en las pequeñas cosas. El Evangelio no nos presenta grandes gestos de José, sino su fidelidad en lo cotidiano. La vida diaria de José fue una serie de actos pequeños, pero cargados de gran significado, porque fueron realizados con fe y dedicación. De la misma manera, cada uno de nosotros está llamado a ser fiel en lo pequeño. En nuestras relaciones, en nuestro trabajo, en las decisiones diarias. La santidad no es algo lejano ni abstracto, sino algo que se construye en la vida cotidiana. En las acciones simples pero profundas que realizamos con amor y por amor. San José es también un ejemplo de fe viva y activa. La fe de José no fue solo un sentimiento interior o una idea abstracta. Su fe se traduce en acciones concretas. A través de su obediencia, mostró lo que significa realmente confiar en Dios. Al recibir la revelación divina y actuar en consecuencia, José transformó su vida en un instrumento del plan de salvación. Su fe fue activa, transformadora. Y nos desafía a vivir nuestra fe de manera igualmente comprometida y activa. Cada uno de nosotros está llamado a dar frutos de fe a través de nuestras obras. Y a ser instrumentos de la gracia de Dios en el mundo. Finalmente, el Evangelio de hoy nos invita a mirar a San José como un modelo de humildad y sencillez. En un mundo donde se valoran tanto el poder, la riqueza y el prestigio,
José nos recuerda que la verdadera grandeza radica en servir con amor y dedicación. Su vida nos enseña que, en el reino de Dios, los valores son muy distintos a los del mundo. La humildad, la obediencia y la fidelidad son las virtudes que Dios valora más. Al vivir de acuerdo con estos principios, podemos acercarnos más al corazón de Dios y, como José, ser partícipes del gran misterio de la salvación. Que el Señor te bendiga abundantemente en este día. En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión te ha gustado, recuerda dar like, dejarnos tu intención en los comentarios y activar la campana de notificaciones, para que todos los días recibas estos mensajes. Te saluda tu hermano Joe, deseándote un día lleno de bendiciones.